Buenas noches, estimados, ¿cómo están hoy? Buenas noches, maestro. Todo bien, gracias a Dios. Nos alegramos bastante de que estén bien, así como están así, yo imagino que están en la mayoría y la evidencia que están acá. Bien, nos alegramos de que se hayan podido conectar a tiempo. En este momento vamos a compartir una frase. Me gustaría que alguien pudiera habilitar su micrófono y pudiera decirnos qué le parece esta frase. ¿Quién se anima a leer la frase que tenemos para hoy? Jailiana, adelante. No pares cuando esté cansado, para cuando haya terminado. Marilyn Monroe. ¿Qué le parece esa frase? Eso quiere decir que no podemos pararnos aunque estemos cansados, tenemos que seguir, que ya mejor nos paremos a lo último definitivamente, porque si nos cansamos y nos paramos y volvemos, nos retardamos mucho. Así es. Eso, muy bien. Me parece interesante, Liliana, su punto de vista cuando tomas la iniciativa de ponerte a descansar, aún tú piensas que descansa, pero muchas veces no descansa porque realmente la preocupación por no haber terminado es alta. Bueno, nos alegramos, por supuesto, de que estén acá. Eh, Se colocaron, había dicho yo la clase pasada, todos los recursos de la semana, ¿verdad? Entonces, puedo pensar que estuvieron mirándolo, quizás no todos pudieron terminarlo, pero quizás lo estuvieron mirando. Me pregunto si hay algo que hayan intentado hacer hasta el momento y no les haya funcionado o que necesiten ayuda, porque les había dicho que es como un repaso de lo de el curso de Excel básico, es como un repaso y ahora, entonces quisiera saber si lo intentaron y no les funcionó algo. Profe, a mí la última práctica, la número 3, tuve problemas ahí. La práctica Ponía la, número 3, ajá, la que habla sobre el manejo de inventario de un almacén. exactamente. Ah, Eh, Ponía todo y me salía mal, no se marcaba el número. Lo ah, revisé infinitamente, no sé qué era. Porque en vez de ponerme tabla, ponía, me ponía otra cosa. mm, bueno, yo puedo descargar esa práctica y tratar de ayudarle. Bien, mire, para las personas que se van conectando, yo voy a explicar al menos una de las prácticas que alguna compañera me dice que ha tenido situaciones con esa práctica y le quiero ayudar, pero me gustaría saber si alguien más ha intentado hacer alguna de las prácticas que pusimos y le ha dado problemas, no ha podido realizarla. Déjenos saber ahora, por favor. Joana, adelante. Bueno, buenas noches, ¿qué dice? Bueno, en ese caso entonces, si solamente tenemos ese caso, yo voy a presentar mi pantalla. Voy a entrar a la plataforma, voy a descargar esa práctica y voy delante de ustedes a intentar realizarla, al menos ponerla a funcionar en una de sus partes, porque como está explicado en un video tutorial, yo sé que con verme hacerla y por supuesto todo el que tiene su computadora puede hacer el procedimiento conmigo. Yo voy a entrar simplemente a la plataforma. Bueno, estoy de hecho en la plataforma y voy a descargar esa práctica que dice su compañera. Aquí voy. Bien, la práctica que dice práctica manejo de inventario. Entonces, estimado, aquí, aquí vamos a descargar esa práctica. Repito, yo les invito a todos a que la descarguen.
descargamos la práctica número 3 a nuestra computadora. Voy a responder una inquietud que alguien me dice. Abrimos esa práctica, la abrimos. Le doy a habilitar edición. Y ahí me voy a detener 30 segundos. Si usted tiene la condición de darme seguimiento y no lo puede hacer, necesita un minuto, necesita descargar la práctica, déjeme saber, por favor. Bien, 30 segundos han pasado. Así es que voy a iniciar. Entonces, si usted se opone a que yo inicie porque no está listo, déjeme saber que le voy a dar 5 segundos más. Listo. Mire, lo primero es, la idea general es que esta hoja va a manejar un inventario. Un inventario no es más que el que se puedan ir acumulando en una hoja las entradas, ¿verdad? Y la salida y que nos pueda dar el balance, el stock. ¿Cuánto hay de piezas en ese sentido en el producto 1? De modo que en entrada y en salida se supone que van a entrar estas piezas. En salida van a salir esas mismas piezas. Y a futuro, si yo deseo que entren, por ejemplo, producto 6, yo necesito, antes de darle entrada aquí, necesito registrarlo en la base de datos. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, lo primero es hacer que esto tenga un formato especial que se llama formato de tabla. ¿Ok? Así que preste atención, por favor. Número 1. Selecciono y vengo a inicio y le doy aquí a dar formato como tabla. Aquí entonces yo aplico un formato, el que yo quiera, y me aseguro que lo que dice la tabla tiene encabezado tenga cotejo. Le doy a aceptar. Número 2. Voy a entrada y en entrada yo voy a hacer lo mismo. En este caso voy a escoger la fila, al menos 3 filas vacías hacia abajo. Al menos 3 filas vacías hacia abajo. Y voy a repetir esto, dar formato como tabla. Elijo de acá un formato. Debo decirle que la tabla tiene encabezado. Le doy clic a la tabla tiene encabezado y le doy a aceptar. ¿Ok? Y hago lo mismo para salida. Selecciono. Dar formato como tabla. Elijo uno. La tabla tiene encabezado. Aceptar. Bien. ¿Por qué escogemos este formato? Bueno, escogemos este formato para que esto sea funcional. No es para que la función que vamos a hacer, valga la redundancia, funcione. No es por la función. No. Es para que a futuro esta matriz pueda crecer, por ejemplo, pueda tener producto 6, producto 7, y aquí también las entradas pueden ser más de 3 filas, pueden llegar a cientos hacia abajo, pero si yo no le aplico formato de tabla, voy a tener que estar haciendo fórmulas cada vez que la matriz crezca, entonces así no es funcional. Bien, quien dijo que le dio un error, usted hizo esta configuración primero. Sí. Perfecto. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien no llega conmigo aquí? Bien, miren. Función sumar.si, explicada en la práctica número 1. Ok. Vamos a hacer acá una función que nos va a sumar los números que aparezcan aquí cuando el código que esté ahí sea igual a este código. Ok. Repito. En entrada vamos a sumar las entradas que aparezcan aquí cuando el código que esté ahí, código paralelo, por ejemplo, yo voy a tener un código aquí. Cuando el código que esté ahí sea igual al código que esté aquí, entonces en entrada se va a sumar lo que aparezca aquí. Pero eso va a ser repetitivo cada vez que aparezca
un código X que sea igual al que esté aquí y así sucesivamente. Ok, me voy a colocar en entrada, esos colores ahora no importan. Me voy a colocar en entrada, en la primera celda de entrada y usted debe seguimiento con cuidado, por favor. Es igual. Sumar punto sí y abro un paréntesis. Es igual. Sumar punto sí y abro un paréntesis. Entonces, me solicita el rango. El rango está aquí en entrada, que es donde puede aparecer ese número ahí. Si es que vengo a entrada. Selecciono las celdas desde la primera debajo de código hasta donde yo veo que llegó mi tabla hacia abajo. Ese es el rango. Luego que selecciono el rango, vengo aquí y me coloco al final de la fórmula, aquí en la barra de fórmula, coloco una coma o un punto y coma, cual sea su caso. Lucela, ¿nos quiere decir algo? Bueno, luego entonces aquí pide el criterio. El criterio está en la hoja datos. Tengo que venir a la hoja datos y darle clic a este uno, solo a este uno. Coma o punto y coma, cual sea su caso. Y entonces la función le pide el rango suma. El rango suma es que usted venga a entrada y seleccione los posibles números, las celdas. No importa que no haya nada, usted selecciona porque nosotros hacemos la hoja de cálculo sin nada, pero cuando hayan datos está buena como nosotros quisiéramos hacer la configuración o como hayamos hecho la configuración para que esta funcione. Hasta ahí entonces, por quien estoy haciendo esto, ¿me sigue? Sí, sí. Ok, entonces ahí usted cierra su paréntesis y le da a Enter. Cierra su paréntesis y le da Enter. Ya. Deben salir estos ceros. Sí, salieron. Ahora mire. Cuando aquí en entrada haya, por ejemplo, un 3 ahí, porque entró el producto 3 en una fecha cualquiera, hoy, por ejemplo, una fecha cualquiera, entraron 150 piezas. Y luego del producto 3 entraron 150 piezas más. Entonces, ¿cuántas piezas debe haber en el producto 3? Deben haber 300 piezas. Pues está funcionando la fórmula que hicimos. Y así sucesivamente, si es del producto 1, que entran 150 piezas, aquí entonces en el producto 1 debería haber 150 piezas. Bien. ¿Le funciona? Le Sí, funciona. sí. Perfecto. Ok, ¿hay otra persona que tenga otra pregunta sobre alguna de las prácticas? Bien, Buenas noches, profe. adelante, Anderson. Yo entré un poco tarde y ¿me voy a explicar otra vez? Disculpe. Bueno, Anderson, realmente estoy explicando esto a causa de una duda, pero esto está explicado en el video final, la práctica número 3. Ok, O perfecto. sea, que a no ser que usted que usted lo haya intentado y tenga una duda, lo puede hacer del video y además luego puede ver la grabación porque entonces ya estoy un poquito tarde. Perfecto, gracias. ¿Estamos de acuerdo? Porque es que un proceso que está explicado, es que ella lo intentó y le dio un error. Bien. Entonces, en este caso, ustedes y yo vamos a conversar ahora abundantemente sobre el tema de la validación de datos. Así es que, por favor, tengan una hoja
de Excel en blanco o un libro en blanco. Y vamos a hablar sobre la validación de datos. Vamos a poner aquí la palabra nombre y apellidos. Y vamos a poner sueldo, fecha, edad y ya. Bueno, agregamos algo más de departamento, sexo. Ahí estamos. Me avisa cuando estén listos, por favor. Si está listo, me deja saber. Deme un momentito, profe. Sí. Listo. Ok, gracias, Anison, por confirmar. Quien pidió un momentico, me deja saber cuando esté lista. Profe, estoy lista también ya. Ok. Miren, para este caso, la validación de datos es, ok, la validación de datos es una configuración que nos permite a nosotros, a través de diferentes criterios, pues validar qué información, qué tipo de datos yo quiero en unas celdas. Por ejemplo, yo tengo aquí que dice nombre y apellidos, pero yo pudiera tener un apellido que tiene, por ejemplo, 30 caracteres. Unos apellidos con 30 caracteres, o puedo tener unos nombres bien extensos. Pero si una persona se llama, por ejemplo, no sé, María del Carmen Rosario Hinojosa, un nombre puede resultar un poco largo. Ahora, si yo quiero que el usuario me lo reduzca y lo obligo a que escriba, por ejemplo, el primer nombre, abreve el segundo nombre y ponga el primer apellido. Por causa de que si yo dejo que me escriba todo eso, quizás esa columna llegue hasta por aquí. Y si tengo muchas características del registro aquí, no va a poderse quizás imprimir en una hoja. Entonces, para ese fin, yo puedo limitar la cantidad de caracteres que el usuario escribe. Número uno. Yo digo, bueno, sueldo. El campo sueldo no puede ser negativo. O sea, no puedo tener que una persona va a ganar menos, sí, menos 8 o menos lo que sea. No. Entonces puedo decir, quiero obligar que esas celdas solamente admitan valores positivos. O yo quiero que las personas que se inscriban aquí solamente tengan en más de 18 años. En fin. Entonces, validar datos es configurar celdas para que admitan los valores que nosotros deseamos. Vamos a ver cómo se hace. Número uno, para este fin, para que usted no se confunda, yo siempre voy a seleccionar hasta el 12. De hecho, hasta un borde le voy a poner. Hasta el 12 es que yo voy a seleccionar aquí para que usted cuando yo seleccione sepa que estoy seleccionando. En este caso ya seleccioné a nombre y apellidos. Nunca estoy seleccionando el encabezado, no, sino simplemente donde escribiría datos. Selecciono, número uno. Número dos, vengo a datos, la ficha datos. Número tres, en el grupo de herramientas de datos, vengo al botón que se llama validación de datos. Doy un clic. Y aquí está la ventanita que nos permite validar datos. En este caso, entonces,
Aquí nosotros tenemos 3 ventanitas. Bueno, una ventana tenemos 3 pestañas. ¿Ok? Venimos acá. Mensaje de entrada. Colóquese el mensaje de entrada, por favor. Mensaje de entrada se refiere a un mensajito que le va a aparecer al usuario cuando coloque su puntero aquí. Muchas veces no se configura, pero en este caso, por ser dando el tema, vamos a hacerlo. Vamos a ponerle aquí la palabra información. Profe, un permisito. Ese cuadro, ¿de dónde fue que salió? Que me pedí ahí. Vine a datos, Ajá. y luego en el grupo de herramientas de datos encontré este botón que dice validación de datos. Sí. Déjeme saber si ve el botón, por favor. Ya lo encontré ya. Bueno, en este caso entonces ya le di y le voy a dar a mensaje de entrada y aquí va a poner información. Bien. Aquí entonces, el mensaje de entrada, vamos a escribir algo como, por ejemplo, esta celda solo admite ciertos valores. En todo caso, es usted que sabe lo que quiere escribir en mensaje de entrada, en este caso. ¿Ok? Muy bien. Pienso que está escrito eso ya. Entonces, vamos a ir a mensaje de error. El mensaje de error acá en estilo puede ser de 3 tipos. Si le das clic a la flechita, dice alto, advertencia, información, alto, advertencia, información. Los dos últimos, aunque la persona escriba un valor erróneo, le sale un mensaje de confirmación para que le pueda permitir registrar el valor. Por ejemplo, yo digo, acá no quiero que aparezca más de 10 caracteres. La persona escribe 20 caracteres, le da enter, le aparece un mensaje diciéndole quiere introducir el dato. Si dice que sí, le permite introducirlo. Pero en nuestro caso lo vamos a dejar en alto para que no permita introducir valores erróneos. Y así entonces vamos a escribir en título la palabra error. Y debajo escribiremos has introducido un valor no válido. Un valor no válido. Has introducido un valor no válido. Ya. Ese mensaje de error es el que sale cuando la persona escribe un valor no permitido y le da enter, le sale ese mensaje de error. Bien, pienso que ya lo hicieron. Si no es así, déjeme saber. Bien. Entonces venimos a configuración, que es el espacio más importante para esta herramienta. Es aquí donde prohibimos lo que nosotros deseemos prohibir, o más bien hacemos la configuración que deseemos. En este caso, queremos impedir que se escriba más de 15 caracteres. Así es que aquí dice criterio de validación. Cualquier valor. Ahí le vamos a poner dentro de las opciones, porque por eso es que Excel permite cualquier valor, porque aparece así por defecto la celda. Pero acá vamos a escoger longitud del texto. Vamos a escoger longitud del texto. Entonces, dependiendo de la opción que uno escoge aquí, le aparecen entonces acá un conjunto de opciones. En este caso,
aquí yo puedo escoger la opción que yo quiera para impedir que se escriba un valor con la cantidad de caracteres que yo no quiera. En este caso, la opción que me conviene es la que dice menor o igual que el máximo de caracteres sea un 15. El valor puede estar en mi cabeza, como yo le escribí ahora, un 15, o puede que esté en una celda y yo seleccionaría la celda simplemente. Pero no es el caso, simplemente el 15. Le doy a aceptar. Y ya ven cómo sale el mensaje de entrada aquí, sin que usted tenga que hacer nada. Ya hay un mensaje de entrada en esa celda, claro está, en las otras celdas que no tienen configuración no tiene eso. Bien, si yo escribo un error, me dice has introducido un valor no válido en este caso. Bien. Entonces, nada, ahí tenemos la primera configuración. Intente, por favor, a ver si le da el error. Si no le da, entonces volvemos y repetimos para usted. Ya está perfecto, maestro. Qué bien, qué bien. Bueno, si a todos les funciona, entonces seguimos. Mire, vamos a hacer que las celdas de sueldo tengan solo números mayores o iguales a 0. Así es que simplemente seleccionamos, estando en datos, vamos a ir a validación de datos. Acá entonces, ya para ninguno de los casos, yo voy a configurar mensaje de entrada ni mensaje de error porque sería una repetición de lo mismo. Ya usted sabe cómo hacer eso. Me coloco en configuración y aquí dice cualquier valor. Voy a colocarme, dar un clic. Entonces la pregunta es si el sueldo puede ser entero o puede ser decimal. En nuestro caso, un sueldo naturalmente puede ser decimal. Así que lo vamos a dejar en decimal, un número decimal. Ahora, ¿entre cuánto? Bueno, no tiene que ser entre, sino cuál es la condición. No está entre. La condición sería mayor o igual que. Entonces, en ese caso, el valor mínimo que queremos que tenga sueldo es 0. Si hacemos eso, ya estamos obligando a que todos los números sean ceros o positivos que van a poner en sueldo. Y ya, le damos a aceptar. Si escribimos un 1, bien. Un 5, bien. Un -3, un -6, en ese caso no. Bueno, ahí nosotros no escogimos ningún mensaje para cuando salga un error. Sin embargo, el sistema trae una configuración por defecto aquí. Bien. Así nosotros hacemos validaciones de datos, en este caso, con cambiando la configuración que trae por defecto para que solamente permita lo que nosotros deseemos. Bueno, si usted se dio cuenta en la práctica 1 que usted hizo sobre sumar puntos y también lo recordamos en la clase pasada, esto no podría evitar muchas situaciones, porque, por ejemplo, yo estoy sumando a sueldo cuando departamento es ventas, sumo a sueldo cuando el departamento es venta, pero a futuro, ventas, alguien le puede poner una S, pero en otro la pueden poner sin S, y ya si es sin S, y estoy sumando con la condicional sí, ya, entonces solamente sumar S1 y no S5. Entonces, también en el caso de la validación de datos me permite asegurarme de que los valores sean específicamente los que yo quiera. Por ejemplo, acá, con esta configuración, yo no aseguro realmente que el valor sea
algo específico, sino que el usuario puede escribir cualquier valor que esté por encima de 0, o sea, igual a 0. Aquí puede escribir cualquier valor, pero que sea una cantidad menos de 15 caracteres. Entonces, si yo quiero de manera específica, por ejemplo, en este caso, que los departamentos sean unos que yo tengo en mi cabeza o sean unos que están en una lista, lo hago de esta manera. Pero de mi cabeza voy a traer esto a los sexos porque son más corta la lista. Así es que voy a seleccionar a las celdas de sexo, las seleccioné, vengo a datos y vengo a validación de datos. Aquí entonces, el tipo de validación que quiero es acá lista. El tipo de validación que quiero es lista. Y acá entonces no hay opciones, simplemente que yo, una de dos, escriba la lista o también puedo elegirla de un origen, pero de un origen particular, pero en este caso, primero lo voy a hacer de mi cabeza. Por ejemplo, los sexos son F, espacio M, repito. Elemento 1, espacio, elemento 2. En ese sentido, entonces, la división de la coma va a depender de cómo se dividen los argumentos en las funciones en su sistema. Recuerde que algunos son coma y otros son punto y coma. Entonces, si me siguen hasta ahí, le doy a aceptar y ya. Cuando vengo aquí, me aparece una lista de las opciones que yo escribí en el origen. Y si alguien quisiera escribir, por ejemplo, masculino, que pudiera entenderse, no se lo va a permitir. Solamente va a permitir los valores que están en la lista. ¿Alguien se queda, estimados? Bien. Entonces, también yo puedo tener, ok, gracias Jorge por confirmar. Yo puedo tener la lista en un origen de las celdas de Excel. Por ejemplo, voy a escribir departamento. Voy a escribir cobros, ventas, C por C, que es cuenta por cobrar y listo. Bueno, miren. Si yo quiero que en esa celda solamente estén esos valores, yo hago esto. Selecciono. Vengo a validación de datos. Y aquí nos dice cualquier valor. Elijo la opción que dice lista. Lista. Luego entonces en origen yo voy a dar un clic. Y vengo y selecciono esas tres celdas. Selecciono esas tres celdas. Y le doy a aceptar. Y ya. Profe, repite esa parte, por favor, que no entendí bien. Por supuesto. Número 1. Selecciono las celdas. Número 2. En datos. Vengo a validación de datos. Y acá que aparece cualquier valor, yo escojo la opción que dice lista. Usted me siga hasta ahí porque estoy repitiendo.
Sí, Ok, usted se coloca en el cuadro de origen y aquí viene y selecciona desde cobros hasta C por C. Habiendo hecho esto, entonces le da a aceptar y ya la lista está configurada para que solamente se hagan estos 3 elementos. Me comenta si le funcionó, por favor. sí, profe, funciona. Ok, bien. Entonces, mire, no puede aparecer otra cosa aquí. No puede aparecer otra cosa. Tiene que aparecer uno de esos 3 elementos que están ahí. Ahora bien, si esta lista aquí crece, por ejemplo, si creo un departamento que se llama C por P, cuenta por pagar. Le doy a Enter. La debilidad es que aquí no se actualiza, no se actualiza. Yo tendría una de dos, tendría que hacer esto. Tendría que venir otra vez, habiendo seleccionado a validación de datos. Me va a hacer esta pregunta, le voy a decir que sí. Y esto que está hasta I5, pudiera borrar ese 5 y ponerle un 6, ¿verdad? O simplemente borrar todo y volver a hacer la selección completa, como usted quiera. Volver a hacer la selección completa. Y luego dar a aceptar. Eso es lo número 1. Lo número 2 es que usted, que lo más recomendable, esta pequeña matriz, antes de trabajarle la validación de datos, la pongamos como un formato de tabla. Esta pequeña matriz la pongamos como un formato de tabla, como lo vamos a hacer ahora. Seleccionamos, ahora sí, incluye departamento. Seleccionamos, venimos a dar formato como tabla. Y acá entonces vamos a escoger cualquiera de las opciones y nos aseguramos que esta esté seleccionada. La tabla tiene encabezado, claro que sí. Aceptar. Y ya. Después de hacer eso, entonces ahí es que haríamos la validación de datos. Vendríamos aquí, seleccionamos. Venimos a datos. Venimos a validación de datos. Y en origen, entonces, en origen, venimos desde cobros hasta cuenta por pagar. Desde cobros hasta cuenta por pagar. Y damos a aceptar. Claro. Hasta ahora no hemos hecho nada diferente. Lo único diferente que hicimos es que pusimos esto con un formato de tabla. Después hicimos lo mismo de la validación de datos. La diferencia está en que cuando la validación de datos está originada hacia una tabla, si esa tabla le crecen sus elementos, como por ejemplo, yo escribo la palabra compras, compras ya debe colocarse automáticamente aquí. Mírenla ahí, compras. De modo que existe un sinnúmero de ventajas que ya ustedes pueden ir viendo por trabajar con lo que es formato de tabla. Bien, si tienen alguna pregunta me dejan saber. Ok, entonces, yo voy a pedirles a ustedes que hagan esta configuración en edad. La edad sea o se puede introducir
introducir valores enteros mayores a 18. Valores enteros mayores a 18. Eso usted va a validar datos, ¿verdad? Validar para que eso suceda. Me deja saber cuando esté hecho. Listo, maestra. Qué bien, gracias por confirmar. Vamos a dar un minutito más para las personas que no han terminado aún. También. Ok, qué bueno. Listo. Bien, excelente. Bueno, la pregunta sería, si alguien falta, déjenos saber, por favor. Si alguien falta, déjenos saber. Ok, entonces miren. En fecha, nosotros vamos a hacer una fecha, la configuración de fecha, y pienso que la pueden hacer ustedes también. Pueden validar fecha que se puede introducir, es la palabra, se pueda introducir. Háganla. Yo lo voy a poner que se puede introducir fecha entre el 12 del 12 del 2020 y el 12 del 12 del 2023. Que se pueda introducir fecha entre el 12 del 12 del 2020 y el 12 del 12 del 2023. Inténtelo, por favor. Listo. Bien. Qué bien. Alguien lo intenta y no le puede funcionar. Bueno, voy a pensar que a todos les funciona. Entonces, la idea es que si aquí solamente pudiera ponerse fecha entre las que le comenté aquí. Si usted coloca esa fecha que yo coloqué aquí, que lo puede intentar, y le da un error, es porque usted hizo bien la configuración. Bueno, vamos a escribir al lado acá de la columna sex, son 25, un 36 y un 50. Repito, escribamos aquí un 25, un 36 y un 50 y vamos a seleccionar.
seleccionemos esa parte. Una vez seleccionamos esa parte, vamos a venir a validación de datos otra vez. Y vamos a escoger una validación que permita números enteros que sean mayores a 45. Números enteros que sean mayores que a 45. Números enteros mayores a 45. Le voy a dar a Enter. Entonces, en este caso, yo tengo valores en esta columna que no se corresponden a mi configuración. Es decir, la regla que yo puse aquí o el criterio que escogí dice que los números que se deben escribir ahí son números que estén por encima de 45, pero 25 y 36 no cumple con esos criterios. El asunto es que Excel no elimina los datos ya escritos porque eso afectaría la integridad de los datos. En ese sentido, entonces, ustedes tienen esta herramienta que si le dan a la flechita, hay una opción que dice rodear con un círculo datos no válidos. Rodear con un círculo datos no válidos. Ahí usted da un clic y entonces Excel, en donde quiera que haya un dato en esa hoja de cálculo que no se corresponda a una configuración, entonces le va a poner ese círculo. Así usted podría darse cuenta de esos datos y poder tomar una decisión con ellos. Por ejemplo, me doy cuenta que yo quiero 45, entonces yo lo voy a poner en 46 aquí. Bueno, lo voy a borrar. O no sé qué se pueda hacer con eso. Bien. O sea, ya usted tiene la información. De ahí es usted que considera. Pero si digo, pues, a poner el número que estaba aquí hace un momento. 25. No, ya no, ya después que usted lo borró, no le permite escribir un número incorrecto. Bien. Entonces, ¿cómo se borra una validación de datos? ¿Cómo se borra? Bueno, debo decirles también que cuando ustedes tienen los círculos, dice círculos que indican los datos no válidos, lo borran por aquí. O sea, a mí se me borraron porque yo tenía, o sea, yo los quité los valores, pero si yo quiero dejar los valores ahí y borrar los círculos, le doy aquí, borrar círculos de validación. Ok. Entonces, miren, ahora ustedes van a mirar unas validaciones que están aquí. Cuando usted viene a validación de datos, hay unas que están acá y dicen personalizada. ¿Ok? Algunas vamos a mirarlas ahora. Yo les he puesto aquí las fórmulas ya para que ustedes la vean, pero cuando estoy presentando así no se ve muy grande las fórmulas en la ventana que voy a presentar. Bueno, en todo caso también les he puesto aquí de dónde a dónde para que usted sepa dónde va a seleccionar y no se pierda. Para hacer la primera de A3 a 9. La segunda de B3 a B9 y va a mirar la fórmula aquí para que no se pierda. Entonces voy a seleccionar desde A3 hasta A9. Voy a venir a datos, validación de datos. ¿Ok? Y aquí entonces todas las que tengo aquí simplemente son ejemplos de fórmula. En este caso tiene que darle clic a personalizadas. Son validaciones de datos personalizadas. En este caso estoy queriendo decir que solamente se pueda pues escribir textos ahí. Muy bien. Entonces en este caso, donde dice fórmula, voy a copiar esto. Dice es igual y así mismo yo edito. Es texto. Abro un paréntesis y selecciono otra vez esa parte aquí. Entonces ahí selecciono dos veces.
Bien, le doy a aceptar y listo. Si escribo un número, no me lo permite. Si escribo un texto, sí me lo permite. Bien. Para la segunda, la tercera y esta, mire, ya ahí está la fórmula. En este caso dice punto y coma que divide una función con otra. Pero recuerde que eso es condicional. Por ejemplo, en mi computadora es coma. Va a depender de cómo sea su computadora. Voy a hacer esta y ustedes van a hacer las otras. Selecciono desde B3 hasta B9. Selecciono desde B3 hasta B9. Vengo a validación de datos. Y acá me coloco en personalizada. Fórmula es igual. Y también escribo la palabra igual. Abro un paréntesis. Selecciono las celdas desde B3 hasta B9. Escribo, bueno, no escribo, sino coloco una coma o punto y coma, cual sea su caso. Y luego escribe la palabra mayús. Si abre paréntesis, selecciona otra vez y cierro 2 veces el paréntesis. Cierro 2 veces el paréntesis. Y ya, le doy a Enter o le doy a aceptar. Y lo que hace esta parte es que nos permite escribir solamente textos en mayúscula. Si quisieras escribir textos en minúscula, el sistema no lo va a permitir. Si no le funciona esto, déjenos saber, por favor. Bien. Entonces, ¿cómo le funciona? Mire, ahí está la fórmula, ya usted vio la temática. Si es punto y coma, bien. Entonces, voy a permitir que ustedes hagan esa, esta y esta. Estas dos. Esa la vamos a hacer juntos porque tiene ahí una temática. La vamos a hacer juntos esta. Bien. Ok. Entonces, las otras 4 que faltan, inténtelo, por favor. ¿Cómo sabe que está funcionando? Bueno, esta es que solamente va a permitir textos en minúscula. Esta es que va a permitir solamente nombre propio, iniciando en mayúscula cada nombre y así sucesivamente. Así es que ahí le dejo 2 minutos hasta la I-21, la I-22, por ahí.
Si alguien termina, nos deja saber. ¿Alguien terminó? Eh, bien. Si usted lo intentó, no le funcionó, deja saber si le funcionó igual. Yo voy a hacer esta solamente, porque la idea es simplemente seleccionar y hacer eso que está ahí. Mire, selecciono datos, validación de datos, y aquí entonces venir, permitir, personalizada y trabajar con esa fórmula, que ya la vimos igualita. Igual. Escribo la palabra minus. Abro paréntesis. Selecciono aquí. Cierro paréntesis. Le doy a aceptar. Y ya aquí permite minúscula, textos en minúscula. Si hubiera mayúscula no lo permitiera. Bien. En este caso entonces voy a hacer esta con ustedes. Está aquí escrita. De 11. Bueno, esta la puse así. Con pocas celdas. Porque como estoy proyectando, no quiero que dejen de ver lo que estoy haciendo. Ok, entonces la idea de esta aquí es que no permite valores duplicados. No permite valores duplicados. Entonces en ese caso voy a seleccionar las dos celdas desde D11 hasta D13. Voy a venir a datos, validación de datos. Y voy entonces acá a considerar la opción que dice personalizada. Aquí entonces en fórmula voy a escribir la fórmula. Es igual. Contar puntos sí, la función contar puntos sí. Ustedes la vieron la clase pasada. La recordamos. Contar puntos y selecciono otra vez las dos celdas. Y es necesario que yo coloque en referencia absoluta estas dos referencias a celda. Recuerden que para colocar referencia absoluta le dan a F4. Le dan a F4. Ahí entonces usted coloca coma o punto y coma, cual sea su caso, y da un clic en el inicio de su selección. El inicio de la selección en este caso es de 11. ¿Ok?
Cierra su paréntesis y escribe igual a 1. Cierra su paréntesis y escribe igual a 1. Bien. Entonces, en ese sentido, le voy a dar a aceptar aquí. Y la idea es que aquí no se pueden escribir valores repetidos. Por ejemplo, 1 y 1. No me permite el segundo 1 porque, repito, esto es para no escribir valores repetidos. Por ejemplo, si estoy hablando de un documento que es 0.35, no me lo va a permitir. Bien. Entendido. De acuerdo. Por ejemplo, cuando funciona esto, cuando está trabajando con cédula, usted está trabajando con RNC de empresa, con código de empleado, código de artículos, que no pueden estar repetidos. Claro, usted considera la hoja que sea, porque si está trabajando en una hoja de entrada de productos, usted sabe que un producto puede entrar Carmen y Noah. Carmen y Noah. ¿Me escuchas, Carmen? Sí, profe. ¿Por qué me rayas mi pantalla, Carmen? Ay, disculpe, ¿cómo llegué yo a eso? Adiós, Carmen, pero yo de una mujer tan seria. Ay, disculpe, profe, se me marcó el teléfono y hasta el micrófono, mire. Tranquila, Carmen, eso puede pasar, no se preocupe. Bueno, entonces te dejo claro el último contexto que trabajé de la validación cuando se permite solamente un valor, es usted analiza la hoja, por ejemplo. Aquí, en entrada, yo no debería hacer eso, ¿verdad? Pero aquí en datos sí puedo hacerlo, porque esta es una matriz donde yo no quiero que estos números estén repetidos, porque en que siempre, o sea, yo no voy a crear un producto, por ejemplo, no voy a crear el producto 6, pero con el código 1, jamás. Bien, ok. Entonces, en ese sentido, estimados, eso es en cuanto a validación de datos. Yo voy a dejarles a ustedes algunos ejercicios de validación de datos, aunque no necesiten pues subirlos, simplemente para que ustedes puedan estar más familiarizados con el contenido. Pero por supuesto es un tema que usted no puede dejar pasar por alto en cuanto al manejo de Excel. Bien, entonces miren, ahora voy a mirar si tengo aquí alguna información, que creo que sí. Bueno, generemos una hoja nueva para no invertir tiempo en búsqueda. Generemos una hoja nueva. Les comentaba, si no les comentaba, les digo, mire, antes de salir de aquí, esas celdas, todas tienen validación de datos. Si usted quiere que un rango de celda que tiene validación de datos ya no lo tenga, usted hace esto. Selecciona, por ejemplo, a sexo. Selecciona las celdas de sexo. Estando en datos, viene aquí a validación de datos. Y aquí entonces usted le da donde dice borrar todos. Borrar todo. Simplemente usted después que dio ahí le da aceptar y ya. No hay validación de datos aquí. Muy bien. Entonces ahora sí tengo una hoja nueva. Y estos minutos que nos quedan, vamos a aprovecharlo considerando aquí la palabra nombre. Bueno, y ya le comento, ya de nuestra clase en adelante, nuestra clase siguiente en adelante, yo voy a poner las prácticas con tiempo en la mañana o hasta antes de la clase, un día antes de la clase para que lo puedan descargar a su computadora y podamos usarlo, porque vamos a necesitar muchos datos. Cuando trabajemos los filtros, por ejemplo, las tablas dinámicas, vamos a necesitar cientos de datos y por eso voy a hacerlo con anticipación.
Usted pone los dos primeros, lo desplaza en serie para que no crea que hay que invertir mucho tiempo haciendo eso. Pone los dos primeros, lo desplaza en serie. Estaré 30 segundos ausente. 30 segundos. Gracias. Bien. Si usted no ha terminado, déjenos saber, por favor. Si no ha terminado, déjenos saber. Bien. Si terminó, entonces, nosotros vamos a añadir una columna. Una columna acá. Acá la columna. Clic derecho, insertar. Y vamos a poner la palabra tanda. Y vamos a poner mañana. Vamos a hacer lo más interesante. Ustedes van a hacer aquí igual tanda y van a poner mañana, tarde y noche. Ahora, ustedes van a hacer que aquí esté validada para que asuma esto como una lista. Repito, aquí usted va a validar para que asuma esto como una lista y así practica lo que vio hace un momento. Tiene 30 segundos para eso. ¿Ya está listo? Sí, listo. Bien, yo lo voy a hacer. Selecciono. Validación de datos. Lista. Y acá. Y bueno. Mañana, tarde y noche. Ahí estamos listos. Bien, entonces fíjese, nosotros vamos a considerar al menos la introducción o abundar un poco más y quizás en algún momento de los cursos que han hecho relacionados con Excel. Hemos visto esto, pero el asunto es, hay un formato a celda, que es el formato a celda que naturalmente nosotros encontramos en número.
que ahí está, recuerde, el formato de moneda, de estilo porcentual, en fin. Y tenemos aquí un conjunto de formatos más. Ahora bien, hay un llamado formato condicional, que es el formato que atiende a una condición, por ejemplo. Si yo quisiera que el sueldo cuando sea mayor a 28,000 se pusiera de un color X, entonces ya este formato, por ejemplo, este formato que yo encuentro por aquí, no me ayuda, sino que tengo que venir a un formato condicional. Por ejemplo, me gustaría que las filas completas, cuando la tanda sea mañana, se le colocara de un color. Entonces, en ese caso, debo arribar a un formato condicional. Bueno, si seleccionamos los números desde el 25,000 hasta el 31,000, nos encontramos aquí con el formato condicional. En la ficha inicio está esto. Luego, usted lo que ve aquí son un conjunto de reglas. ¿Qué son reglas? Reglas son selección de criterios. Como en validación de datos, yo elegía un criterio para que no se pueda escribir los valores que salen de ese criterio. Aquí entonces yo igual elijo una condición que se le llama regla y solo cuando se cumple esa condición, el número se coloca de X color, por ejemplo, para referirme a acá. Cuando el número sea mayor a 28,000, entonces voy a venir aquí. Reglas para resaltar celdas. Tengo varias condiciones, pero hay una que dice es mayor que. Me coloco ahí y le doy clic a es mayor que. Bueno, parece que soy adivino, pero no. En realidad, el sistema intenta siempre traer la media, el promedio de esto. Y el promedio de esos números es 28,000. Es el que está en el medio de todos, en ese caso. Pero es coincidencia. Si el 28,000 no lo hubiese tomado por así aleatoriamente, yo lo escribo. El 28,000 lo escribo. O escribo cualquier número que yo quiero que sea, por ejemplo, mayor a 30,000. Yo lo escribo, no importa. No, eso no tiene que ser. Ok. El asunto es que me quedé igual con el 28,000. Aquí entonces tenemos los colores en cómo se va a ver el número o los números cuando cumplan la condición que yo les estoy estableciendo. En el sentido entonces dice relleno amarillo con texto amarillo oscuro. Tiene algunas, pero también acá en formato personalizado tiene más opciones. Si le das a formato personalizado, encuentras aquí opciones. Por ejemplo, relleno, dice, si yo quisiera, por ejemplo, un relleno amarillo con fuente blanca, aquí de color blanco, amarillo con fuente de color blanco. Le doy a aceptar y ya. Le voy a aceptar otra vez aquí. Y ya cuando el número esté por encima de 28,000, se le va a colocar ese color que estoy comentando aquí. Es un formato condicional. En ese caso, un mismo rango de celda puede tener diferentes reglas aplicadas. En ese caso, entonces, seleccioné las mismas celdas y vine a formato condicional y quiero que cuando el número esté entre 15,000, bueno, no hay 15,000, pero no importa, pudiera yo hacer una regla que no existan valores que la cumplan, pero cuando aparezcan, pues que se pongan de ese color. Pero bien, vamos a escoger una que esté entre el 25,500 y el 15,000. De modo que voy a volver acá, reglas para resaltar celdas. Voy a venir a entre porque va a depender de las condiciones que usted quiera. Por ejemplo, si usted quiere saber si hay valores duplicados, si hay valores duplicados, se le pongan de un color, usted elige aquí.
A veces usted tiene, por ejemplo, registros y le preocupa que algún registro esté repetido. Esta es la opción para usted saber eso. Bueno, pero aquí dice no. La opción dice entre 25.500 y 15.000. Usted debe decir entre. Escribe 15.000 y 25.500. Entre 15.000 y 25.500. En ese caso, entonces, usted puede elegir el color que usted quiera. Y le da a aceptar. Entonces, por ejemplo, yo voy a seleccionar sueldo 2. Voy a seleccionar sueldo 2. Voy a venir a formato condicional. Y mire, aquí hay otras opciones que usted debe mirarla. Por ejemplo, si son fechas. Y cuando son fechas aparecen muchas opciones. Mira. Como no tengo fecha aquí, pero ustedes ya practicando buscan fecha y hacen esto, ¿ok? En este caso, entonces, formato condicional, me voy. Reglas para valores superiores e inferiores. Si yo quiero que me coloque un color a los 3 números más altos, yo voy a escoger aquí 10 superiores. Naturalmente, como tengo pocos datos y yo quiero 3, no 10, yo voy a llevar este 10 a 3. Y así entonces le doy a aceptar. Puedo escoger el color que yo quiera, ¿verdad? Le doy a aceptar. Ahí tengo coloreado los 3 más altos. Y así sucesivamente. Vamos a trabajar lo que es el formato condicional. Voy a seleccionar a sueldo 3. Y voy a venir a formato condicional. Y voy a venir. Aquí hay diferentes opciones más. Base de datos. Digo barra de datos. Escala de color. Bien. Conjunto de iconos. En todo caso, ya en lo que es barra de datos, escala de color, que son opciones, por supuesto, muy usadas dependiendo el tipo de datos que se usa, pero ya aquí, a menos que no trabajemos la personalización de los iconos o de los colores, pero por ejemplo, voy a escoger esta. Esto que tiene 3 iconos. Yo tengo aquí lo que es unos iconos para los números que están 33, en este caso, 33% superiores a los demás. En este caso, por ejemplo, estos números que están aquí son 67% mayores que esto. Pero eso, o sea, lo que quiero decir con esto es que yo no decido desde dónde hasta dónde es que Excel le va a poner un cotejo, sino que él hace un cálculo interno. Él el primero lo suma todo y después que lo suma todo, entonces ve qué porcentaje representa uno del todo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, no sé a cuál número que se le va a poner esta X. Bueno, sé que es a los más pequeños, luego a los que están eh, menor a 67%, pero mayor a 33%. Esa configuración realmente está aquí. Si usted viene acá, le da a conjunto de iconos, naturalmente debe de estar en este caso en una celda que tenga configurado iconos. Le da aquí
conjunto de iconos y le da a más reglas. Entonces, mire cómo es que él opera el sistema. Así es que él automáticamente pone las reglas, pero naturalmente nosotros podemos pues tratar de que los números específicos se le puedan colocar el icono que yo quiera. Lo que estoy diciendo, si yo quisiera, por ejemplo, que los números que son mayores a 35,000, se le pusiera el cotejo independientemente de lo que el sistema traiga por configuración. Yo lo puedo hacer. ¿Cómo? Mire. Voy a seleccionar aquí. Voy a venir a formato condicional. Conjunto de iconos, más reglas. Todas las opciones tienen más reglas. Entonces acá voy a cambiar esta configuración que dice porcentual. Lo voy a poner en número, ¿ok? Las dos las voy a poner en número. Luego, esto que se puso un 0. Yo voy a decirle que no, que se convierta en un 35,000. Cuando el número sea mayor o igual a 35,000, ¿qué icono yo quiero? Bueno, puedo dejar este, pero realmente quiero un cotejo. Ok. Cuando el número esté siendo menor a 35,000 y mayor a quién, bueno, voy a decir mayor a 20,000. Menor a 35,000, pero mayor a 20,000. ¿Qué quiero que haga? Bueno, que me ponga este icono. Y cuando el número sea menor a 20,000, que quiero que aparezca este icono. Bien. Yo puedo cambiar los iconos como hice con el de arriba. Ok. Muy bien. Entonces, en ese caso, lo voy a dejar así como están por defecto y le voy a dar a aceptar. Bien. Entonces, cuando yo tengo o me llega un libro y yo no sé en realidad por qué este cotejo aquí. No sé por qué ese cotejo. Bueno, mire, antes de salir de aquí, si usted seleccione ahí otra vez. Si yo con ver ese icono, si a mí no me interesaría ver esos números, sino con yo ver esos iconos sería suficiente, yo pudiera quitar los números de esta manera. Selecciono formato condicional, más reglas. Bueno, voy a editar las reglas en este caso, porque me está mandando a hacerla de nuevo, entonces tendría que borrar lo que ya hice. Bien, mire, lo que hice fue primero, que ahorita sí me funcionó, pero ahora entonces es un poquito cuesta arriba, porque voy a tener que hacer el procedimiento de nuevo. En ese caso, mejor edito las reglas. Mire, ¿cómo se edita una regla y para qué sirve? Bueno, te llegan todo, reinicio la idea entonces. Te llega todo esto, ¿verdad? Un libro con todo esto. Entonces, ahí resulta que tú no sabes por qué que esto está amarillo, por qué esto está verde. ¿Qué pasa con estos iconos? Aquí cuando yo coloco un 40,000, automáticamente se le pone este icono. ¿Por qué pasa eso? Bueno, te viene aquí. Formato condicional, administrar reglas. Administrar reglas. Entonces, ahí usted tiene las reglas de la selección actual. Queremos las reglas de la hoja. Ahí usted tiene, estos son los 3 superiores. Usted lee ahí su contenido. Este es un valor que está comprendido entre, bueno, no veo bien lo que dice, pero puedo darle a editar regla para ver bien qué es lo que dice. Este color está cuando el valor está entre 15,000 y 25,500. Ok. Y así sucesivamente. La idea que le traía de los iconos, por ejemplo, yo le voy a editar esa regla. La estoy editando. Y le voy a decir que me muestre únicamente el icono. Que me muestre el icono únicamente. Le doy a aceptar. Le doy a aceptar y ya.
Yo veo solamente el icono. Coloco un 41,000 y el sistema me pone solamente el icono. Bien. ¿Alguna pregunta, estimados? Bueno, mire, acá si usted quiere borrar una regla, lo puede hacer por donde estábamos en administrar regla, lo puede hacer por acá en eliminar regla. Claro que sí. O usted puede eliminar una regla de una selección. Selecciona aquí, por ejemplo, viene a formato condicional, borrar reglas y se decide si quiere borrar reglas de las celdas seleccionadas o borrar reglas de toda la hoja. Usted se decide si de toda la hoja o de las celdas seleccionadas. Si era de toda la hoja, no tenía que seleccionar nada. ¿Ok? Bien. Entonces, en ese sentido, voy a dejar de compartir y le comento que voy a ponerle algunos contenidos también de formato condicional para que usted pueda, pues, mejorar las habilidades frente a este tema. ¿Alguna pregunta? Déjeme saber ahora porque estamos ya para terminar esta clase y deseándole que les vaya bien haciendo las prácticas que están colocadas en la plataforma. Yo estaré dando el seguimiento a eso. Cualquier duda usted escribe. Bien, si no hay preguntas, que tengan una feliz noche. Bye, bye. Buenas noches. Bye.